3 y 7 minutos y qué grande es Jean-Michel Jarre. Esta música, Carmen, tiene 28 años, ni más ni menos. Eso es lo que hacen los genios, ¿no? Una cosa que tiene 3 décadas y que sigue siendo absolutamente futurista. Esto se llama, nos lo pone nuestro compañero Javi Rodríguez. Siempre un placer, Javi, estar contigo a estas horas y con todos vosotros, amigos de Milenio. Esto se llama Oxígeno, y ahora lo llama Jean-Michel Jarre Aero. Yo a veces pienso que gente como Jean-Michel Jarre, que por cierto no nos regala nada, ni nos manda los discos ni nada, tiene que pensar de vez en cuando en Milenio cuando hace la música, o igual es más correcto decir que nosotros pensamos en Jean-Michel Jarre cuando hacemos los programas. Música elegida, sin duda, Carmen, año 76. Claro que sí, que era año 76, como una historia que nos traía una cita. ¿Cierto? De jueves, porque en el año 76 ocurrió ese suceso del que va tu nuevo libro, En la noche del miedo. Bueno, adelantamos que hay esa cita, ya último día, el próximo jueves con todos los amigos, sí, ¿no? El próximo jueves a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid. Pues ahí os esperamos a todos en la presentación del nuevo libro de Iker Jiménez, La noche del miedo, editado por EDAF. Pablo Villarrubia, Javier Sierra, bueno, no voy a decir más, un montón de nuestro compañero Guillermo León, que va a estar presentando la nueva página web. Un montón de gente, un montón de amigos, muchos en la sorpresa. Javier Rodríguez, tú no vas a faltar, claro. Bueno, me dice que no y me hace así con el pulgar porque, vamos, sería criminal. Bueno, pues un encuentro con todos los amigos de Milenio 3, La noche del miedo. Bueno, una nueva aventura literaria, pero lo que va a ser bonito va a ser recrear una noche del miedo para vosotros. Vamos a hacer una especie de programa entre amigos. Por cierto, Carmen, un montón de noticias, han pasado un montón de cosas, un montón de historias. La gente pasó eso, mucho miedo concretamente, y prometo que la próxima semana no vamos a pasar tanto porque tuvimos hasta mensajes angustiosos, ¿no? Por el programa sobre El Exorcista, sobre las 4 películas del Exorcista que centraron nuestra edición especial del viernes. Hablando de músicas, Carmen, líneas abiertas porque vamos a regalar músicas y sonidos de Milenio 3, ¿no? Eso es, Iker, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, lo que vosotros queráis. Si queréis comentar las noticias que vamos a tratar, momias, ciudades desaparecidas que han sido halladas, pues cárcel para tarotistas que no hacen el bien. De todo ello vamos a hablar en Milenio 3, aparte de nuestras secciones. Ya sabéis, si queréis comentarnos algo, si queréis contarnos algún caso, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. y 10, muchas noticias, 3,6... Madre mía, miro el termómetro y cada día que pasa, cada semana que hacemos Milenio va bajando y bajando, ¿eh? Estamos ya cerquita del invierno, ya, a un paso de las Navidades. Sí. Navidades blancas debemos de tener. Y Navidades M3 vamos a tener también, porque ya nos decía Manuel Revilla que va a haber un montón de programas, así que amigos, estad muy atentos, daremos todas las noticias. Tenemos un montón de archivos para vosotros, sonoros, documentos. Estamos ya preparando las conexiones, ojalá no pase, esperemos que los hados sean propicios y no nos dejen ahí con las posaderas al aire, como la semana pasada con Francisco Contreras, que se nos quedó el pobre hombre, andaba ya cerca de Tierras de León, ahora está ya a 80 kilómetros de Santiago de Compostela. Oye, me gustaría antes de... contar una cosa un poco tenebrosa, porque Carlos Barroso quiere contarnos algo de un personaje en concreto, le llamaban Barbazul. Me gustaría que me dijeras algo sobre una momia que es Bueno, yo siempre lo digo que cuando se venden unos fascículos, unos ejemplares, unas enciclopedias de historia del arte, es muy curioso porque pocas veces empiezan con la prehistoria, siempre empiezan con una cara. Parece que los editores saben muy bien eso de que hay determinadas imágenes que llaman la atención del comprador, pero llaman la atención a nivel subliminal. Y eso que fíjate si es maravillosa la prehistoria, el bisonte de Altamira, pero ¿por qué siempre cuando inician una enciclopedia, quieren vender algo, ponen la cara de Tutankamón? Mejor dicho, de su momia o de su sarcófago. Ahora pasa algo con esa momia, última hora, Carmen. Pues sí, que un grupo de científicos egipcios planea realizar una serie de pruebas de ADN a la momia del faraón Tutankamón con el fin de descubrir las causas de su muerte. El regente asumió el poder siendo aún un niño en el año 1358 a.C. Se calcula que murió cuando tenía entre 18 y 20 años de edad.
Sus restos estaban sepultados rodeados de tesoros y fueron descubiertos por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Desde entonces se ha mantenido en la tumba situada en Luxor, en el sur de Egipto. Ahora el ministro de Cultura, Farouk Hosni, ha aceptado el traslado del cuerpo momificado del faraón desde su tumba hasta el Museo del Cairo, donde se desarrollarán las pruebas. Los análisis consistirán en un escáner y una prueba de ADN y están destinados a determinar qué acabó con su vida. Según Zahi Hawass, las momias del faraón comprenden su cráneo, el torso y 2 huesos más. O sea, Carmen, que todavía a día de hoy nadie se pone de acuerdo en torno a la muerte del faraón más célebre, junto con Akenatón, por supuesto, el faraón hereje, ese faraón de cráneo alargado que parecía casi un humanoide, del faraón más célebre de todos los tiempos, el que encabeza todas las colecciones, el que de alguna manera, mirando su sarcófago dorado maravilloso que hemos contemplado en el Cairo, sentimos algo, sentimos esa atracción de lo desconocido, la misma que ellos tenían cuando hacían esas piezas, siempre destinadas a viajar a ese otro lado, a la otra orilla, al otro mundo. Pero bueno, ahora sí que hay que recogerse un poquito. Ya sabéis que Milenio 3 es como una montaña rusa. De la ciencia pura y dura, del ADN y de las momias, pasamos a un hombre que... No hay una momia de él, pero hay una figura de cera en el Museo de Madrid, fíjate. Los amigos de Madrid y los que han viajado a la capital lo sabrán si han estado en ese maravilloso museo. Hay una parte donde están los crímenes, ¿no? Que da bastante cosilla, ¿eh? Cuando uno va solo por ahí y se encuentra con la cara del Ricardito, o con las torturas de la Inquisición, o con algunos monstruos, o con el suicidio de Antonio Teruel, el criminal del Expreso de Andalucía. Tantas historias que no os olvidéis, seguiremos repasando con Pedro Costa en La huella del crimen. Ahora vamos a hablar de un criminal internacional, un ser tenebroso, le llamaban Barba Azul. Y yo os voy a contar, porque sabéis cómo soy, una visión que tuve de niño, la primera vez que fui al Museo de Cera. Carmen, no me mires con esa cara del abuelo Cebolleta, porque ya te conozco, pero ese cuando estuve la primera vez en el Museo de Cera, ¿sabes con qué me quedé? Al final de la sala del crimen hay una estancia que es una vieja cocina. Una cocina manchada, sucia, con grasa y sangre en las paredes. Hay una cocina de carbón, de esas que con un garfio se quitaba esa especie de redondel que daba paso al fuego. Aparece un hombre calvo, con perilla afilada, aspecto de chivo. Es Landru, y está metiendo en esa cocina la cabeza de una mujer. Carlos Barroso nos cuenta la historia de este Barba Azul, Landru. Henri Désiré Landru nació en París en 1869. Durante toda su vida fue una persona normal. Se casó con una mujer normal que lo amaba y con la que tuvo varios hijos. Pero todo este aspecto de normalidad era solo una mera apariencia. Debajo de ella se escondía el monstruo. La historia comienza cuando a Landru se le ocurrió un método para hacerse rico sin esforzarse demasiado. Henri Désiré estaba harto de su vida de ciudadano medio y cansado de su trabajo en un taller mecánico como vigilante y contable. Así que puso en marcha un plan basado principalmente en adueñarse de las riquezas de mujeres solteras o viudas, con promesas de amor y de protección. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Landru adoptaba para ello diferentes identidades, inventaba nombres, gustos, maneras. Para cada una de las mujeres que cortejaba tenía un pasado y una vida diferente. Para todas, era el hombre ideal. Inexplicablemente, su esposa nunca llegó a sospechar de las muchas vidas que su marido tenía, al margen de la que hacía con ella. Y eso, a pesar de las ausencias de Henri Désiré, que cada vez eran más prolongadas. Landru siempre encontraba la coartada y la explicación perfecta, y su mujer quedaba tranquila. Lo cierto es que la necesidad monetaria de Henri era cada vez mayor, así que fue aumentando a gran velocidad el número de señoras estafadas. Esto le generó no pocos quebraderos de cabeza, y a veces llegó incluso a confundir a unas mujeres con otras. Landru empezó entonces a anotar todos los detalles en una pequeña libreta. En ella registró nombres, datos sobre sus vidas y sus gustos personales, e incluso los regalos que les hacía. Era toda una agenda para no perderse en ninguna de sus muchas existencias, que llevaba con total naturalidad, todas al mismo tiempo. En esa época de turbulencias, Landru se ganaba la confianza de las mujeres y bajo el pretexto de velar por sus intereses, se hacía cargo de sus pequeñas o grandes fortunas,
y desaparecía sin dejar rastro, aunque sus modales exquisitos no convencieron a todo el mundo. Algunos familiares de las estafadas sospecharon desde el principio de la actitud de Henri Désiré. La hermana de una de esas mujeres, que desapareció sin dejar rastro, se encontró con Landru por la calle y decidió seguirlo hasta su propia casa. Al comprobar que la identidad de Henri Désiré y la del hombre que había cortejado a su hermana no coincidía, contó sus sospechas a la policía. Una mañana sonó el timbre de la casa de Landru. No era la casa en la que vivía con su esposa y sus hijos, era otra que había comprado para poder llevar adelante sus planes sin ninguna interferencia. Le llamaba a la policía, pronunciando una larga lista de nombres y apellidos conocidos de sobra por Henri Désiré. En la casa encontraron la libreta con cerca de 300 nombres de mujeres a las que Landru había estafado. Todas fueron citadas a declarar en el juicio, todas excepto 10, cuyos restos aparecieron enterrados en el jardín. También fue localizado el horno en el que fueron quemadas y que Henri utilizó además para deshacerse de las pruebas. Decenas de mujeres asistieron al proceso, en el que Landru nunca reconoció los crímenes, aunque sí las estafas. Henri Désiré fue condenado a muerte. Murió en Versalles, un 23 de febrero de 1923, decapitado en la guillotina. Dicen que sus últimas palabras fueron: no es la primera vez que se condena a un inocente. Milenio 3, en la SER. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y vamos con los mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio, y sorteamos esos 3 CDs con los sonidos de Milenio 3. Muchos amigos Iker que preguntan por La Noche del Miedo, que los cuentes un poquito de qué va. Y otro amigo que nos dice: hola amigos del misterio, ¿qué clase de entrada se necesita para estar el próximo jueves en la presentación del libro? Libre, absolutamente, y gratuita. Estaremos ahí todos los amigos. Y quiero que, más que la presentación de un libro, quiero que todos esos invitados que van a estar con nosotros nos cuenten sus miedos. Sí, La Noche del Miedo, pero de verdad. Y contar, es que no puedo contar mucho. Es una historia que empieza en el año 76, pero que se ha convertido en una historia que no ha muerto. Es cómo cambia el miedo la vida de la gente. Cómo a día de hoy, a estas horas, hay gente que vivió un suceso y se sigue despertando en mitad de la madrugada, creyendo que algo se le acerca. Es gente que está marcada. Tal vez nos esté escuchando uno de los protagonistas. Perfectamente. Para José Hidalgo y para José Manuel Trejo, entre muchos otros, un abrazo muy fuerte. Una historia que a mí me ha marcado de por vida, seguro. Y bueno, yo solo espero que os marque a vosotros, pero en el aspecto positivo, aprendiendo nuevas cosas. Carmen, seguimos. Esperemos que no le marque a este amigo que nos dice que se llama Juanma, que es de Sevilla, el fantasma de la obra de la calle San Luis. ¿Qué sabéis de esto? Contestad, por favor, que soy el guarda. Bueno, pues Guillermo León y José García Bautista van a estar por ahí en Madrid también. Vamos a preguntarles en cuanto estén. Y por cierto, el viernes que viene, voy a adelantarlo, vamos a hablar de la cena secreta, vamos a hablar de Leonardo, vamos a hablar de misterios de este grandísimo autor. Y ellos han hecho un estudio fabuloso, así que también muy atentos porque traen noticias fresquísimas. Sobre San Luis, bueno, Carlos Barroso, que nos acababa de hablar, se asustó mucho por allí cuando le mandamos a ese solar. Es un lugar sombrío. Vamos a ver si la semana que viene, entre el viernes y el domingo, os pueden contar los investigadores novedades. Otro amigo que nos dice que se llama El Vagamundo y que pronto le operan del corazón y aún así siempre os llevaré en él. ¿Podríais poner en la web algo sobre ovnis en Castilla y León? Por supuesto que sí, amigo, y además seguro que esa operación va a ir maravillosamente bien. Escúchanos, que sabemos que en los hospitales también tenemos muchísimos amigos. En la web, un montón de novedades dentro de nada, y te dedicamos a ti ese reportaje que haremos sobre ovnis en España. Alicia, que nos dice: leí en una hoja algo así como la leyenda negra de la Universidad Laboral de Gijón. ¿Sabéis algo? ¿Vais a investigar, por favor? La leyenda de la Universidad Laboral de Gijón. Si soy sincero, yo no tengo ni idea de ese tema. Apunta. Apunto, mira, para investigar. Sí, aquí junto a mi vaso, que tengo yo un chupito también iba a decir de ron Brugal, pero no, es para el catarro, pero no estaría mal tampoco tenerlo, porque tengo una especie de semitrancazo. Me apunto aquí, Universidad Laboral de Gijón,
bueno, lo primero, vosotros, que sois los corresponsales de este programa siempre por toda España, si alguien sabe algo, que nos lo cuente y empezamos la investigación. Fran, que quiere saber algo de la expedición que se iba a hacer aquí en España a finales del pasado mes sobre la Atlántida. Pues de momento tenemos noticias de la Atlántida, pero no precisamente de Cádiz. Vamos a comentarlo porque parece que la expedición de la gente que estuvo buscando el Titanic, de momento por lo que sabemos, porque conectamos con esta gente, estaban en Japón ahora, ¿verdad? Estaban en Japón y todavía no se iniciaba, se había retrasado. Carmen, creo que tenemos ya posibilidad de conexión con nuestro compañero. Creo que es momento, a las 3:23, amigos, preparaos todos, de seguir un viaje maravilloso y sagrado. Milenio 3, en la SER. Oye, Carmen, por cierto, ¿tú sabes que hoy un peregrino cumple años? Pues sí, es nuestro peregrino particular, el peregrino de Milenio 3, Francisco Contreras, que se ha pasado todo el día, todo el domingo caminando mientras era su cumpleaños. Don Francisco, ante todo, felicidades, compañero, y creo que muchísimos amigos de Milenio 3 te han enviado ya su felicitación digital. Un abrazo, amigo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen, Geray, Javier Rodríguez, comandantes de la nave del misterio. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, cumpliendo años en peregrinación a Santiago. Oye, ¿dónde estás? Pues mira, veis en el que estoy. Lo llamaban antiguamente Pons Mini, Puente del Miño. Estoy a orillas del río Miño, en las cercanías del embalse de Belesar, con menos 2 grados de temperatura, cielo nublado porque no se ve ninguna estrella, para más señas en un enclave llamado Puerto Marín. Antes, como siempre, de este lugar, Francisco ha ido dejando sus, documentos sonoros. Hay que agradecer a todos los compañeros de la cadena SER, en este caso en Ponferrada y en Radio León, el tratamiento que han hecho con Francisco, grabando esos documentos, como digo. Algunos, fíjate, había muchas dudas, hay mucho mito, Carmen, en la zona leonesa sobre los maragatos, ya lo adelantábamos la semana pasada, y hay mucho mito sobre algunas representaciones sociales, y nos lo preguntaban aquí en Milenio, como por ejemplo las famosas bodas maragatas. Antes de que Francisco nos vaya explicando, escuchad a Ana Frade, que nos mostraba de esta manera el Museo de los Maragatos, que está en esa tierra mágica. Las bodas maragatas se caracterizaban por ser matrimonios endogámicos. Los maragatos eran muy endogámicos. Entonces, con intención de que el dinero no saliera de la familia, se casaban entre ellos de alguna manera. Además, que era muy importante, cuando se casaban, dejaban bien registrada la dote que percibían. Aquí estamos viendo una, por ejemplo, ¿no? Escritura de dote de doña María de la Fuente en 1846 en Santiagomillas, donde se recogía todo lo que le dieron a esa mujer en el momento de casarse. Incluso había matrimonios que ya estaban de alguna manera hechos, incluso hasta antes pactados. de nacer, exactamente, hasta antes de nacer los hijos. Como en el medievo, Carmen, matrimonios pactados. Matrimonios de conveniencia, como se hacía en la época, claro que sí. Bueno, y como se sigue haciendo, y no solo los maragatos. Oye, Francisco, ¿por qué hay tanto mito en torno a los maragatos? ¿Qué has podido averiguar de certero en todo esto? Pues mira, la verdad es que hay mitos, quizás porque se perduran a lo largo del tiempo. Quizás la etiqueta de pueblo maldito sea por el trato que ha recibido a lo largo de historia diferentes grupos étnicos a lo largo del tiempo, como decía Matías Díez Alonso, ¿no? un estudioso. Él preguntaba que en España había diferentes grupos étnicos, como te decía, que por sus costumbres, por sus tradiciones, han recibido esa etiqueta. Mira, tendríamos, por ejemplo, los pasiegos en el Valle del Pas en Santander, o los vaqueiros en las laderas de los puertos de Somiedo y Ventana de Asturias. Vaqueiros de Alzada. Los maragatos de los que hablamos en la región astorgana de León, los juzganos en Cáceres y Salamanca, los braneros en Lograsán, también en Cáceres, los agotes de Navarra. Sí, pero por ejemplo, Francisco, los agotes o los jurdanos, por su aislamiento, en ocasiones auténtico racismo, pues tenían su sentido. Pero ¿por qué los maragatos fueron incluidos cuando nos parecen unos viajeros con ciertas normas y que, eran comerciantes más que nada, ¿no? Quizás sobre todo por su peculiar forma de vivir. Aparentemente parecen cerrados, orgullosos. Mira, hay una leyenda que se inscribían en lazos y cintas
y en cinturones, en su indumentaria, que es la Maragata, gente noble, leal y valiente, ¿no? Quizás esa forma de vida, esa palabra que siempre empeñaban y siempre cumplían, hicieron que autores como Julio Caro Baroja en Los pueblos de España, o mismamente Fernando Sánchez Dragó en Gárgoris y Abris, una historia mágica de España, los hayan convertido en un mito. Sí que es verdad es que es un pueblo muy peculiar, lleno de ancestrales costumbres, como pudimos comprobar ahí en la localidad de Santiago Millés, gracias a la responsable del Museo Ventura Alonso, Ana Frade, y a una compañera de Radio León, Toñi, en lo que buscamos los entresijos de sus misterios. Hay otros misterios en esta... Bien, vamos, por ejemplo, con uno de ellos, Francisco, uno que estoy seguro que va, bueno, a mucha gente a sorprender porque une con otros puntos donde tú has estado, que es el amor a lo religioso y el amor sobre todo a esos elementos que son absolutamente concernientes a cada punto clave del camino, que son las reliquias. Aquí también aparecen y aquí también son significativas. Escuchamos a Ana Frade. Tanto esa capilla como muchos esvotos que hay en las iglesias y demás se deben a la gran religiosidad de los maragatos, de los arrieros. Era gente acaudalada, gente muy religiosa y gente que hacía lo que fuera por las iglesias. Concretamente esa de Rabanal fue un matrimonio que mandó construirla toda dorada, con todo tipo de imágenes y lo que hiciera falta, y que ellos sufragaban todos los gastos. Los esvotos era de gente pues también religiosa que de alguna manera se había encomendado a algún santo y que debido a algún tipo de favor que les habían hecho, entonces mandaban pintar esto para colocarlo en las iglesias. Carlos, estando Esteban González, vecino de Estelc, Quintanilla de la Somoza, muy malo, de unas tercianas se ofreció al Santísimo dicho misa cantada, y este cuadro y al punto se las quitó, año de 1540. Documentos antiquísimos de una fe y de unos supuestos hechos milagrosos que, como decimos antes, se encuentran en muchos enclaves mágicos del camino. Pero Francisco, tu particular peregrinación con Milenio 3 ha continuado y te has ido adentrando en lugares más boscosos, más profundos, más oscuros. ¿Es posible? Es posible y es real, ¿no? Bueno, dejamos la tierra Maragata, dejamos Astorga y hemos pasado por lugares mágicos y claves dentro del Camino de Santiago. Por ejemplo, Rabanal del Camino, donde tendremos que hablar más adelante de una orden religiosa benedictina que tras hacer el Camino de Santiago decidió quedarse ahí en una encomienda templaria y que recibe ¿Encomienda templaria? En una encomienda templaria y que recibe al peregrino con cantos gregorianos, y desde luego la gran subida a la Cruz de Ferro, a la Cruz de Hierro, ¿no? Ahí dejamos localidades o aldeas como Poncebadón y personajes singulares como Enrique Notario, ¿no? De los que yo llamo que sufren el síndrome del camino, cambiaron toda su vida y decidieron dedicar su cómoda cotidianidad por albergar peregrinos y tratarles de tú a tú. Oye, Francisco, una duda, esa Cruz de Ferro es donde los maragatos, iba a decir, ¿no? Donde los peregrinos han ido tirando piedras para construir una especie de montaña artificial, ¿no? Esa Cruz de Ferro es algo verdaderamente espectacular, donde, bueno, tiré mi propia piedra y tiré una piedra simbólica pues, en nombre de todos los oyentes de Milenio 3. Es un obáculo. Antiguamente había en los cruces de carreteras, muy antiguamente, había templos erigidos al dios Hermes. Ahí la gente tiraba simbólicamente una piedra, una ofrenda. Ahora la tradición dice que uno debe recoger una piedra y en ella cargarla, entre comillas, de todo lo que se quiere quitar, de todo lo negativo, y dejarla allí y renacer como un ave fénix. Y eso es lo que hice cuando pasé a casi 1500 metros de altura por esa Cruz de Ferro llena de esvotos, no solamente llena de piedras, sino de camisetas, de zapatillas, de notas, de frases, de un montón de ilusiones que han ido conformando esa montaña grisácea y pétrea durante miles de años, cientos y cientos de millones de peregrinos al pasar por ahí, o justamente a 2 kilómetros pasar por el enclave templario de Tomás el Templario, conocido por todos los peregrinos que han hecho el Camino de Santiago, así hasta llegar a Ponferrada y dejar atrás los montes del Bierzo con el acebo, con Riego de Ambrós o Molina Seca, y entrar ya en Ocebreiro, del cual tendremos que hablar
del milagro griálico ocurrido allá por el año 1300 y protagonizado por un monje que al no creer en la consagración del vino y la carne, pues vio cómo en la sagrada forma comenzaba a sangrar, y sin lugar a dudas habrá que hablar de Manuel Blanco Roma Santa, que hace unas horas se convertía en un fantasioso personaje en mi mente cuando andaba por las corredurías gallegas, esos caminos compuestos por una alfombra amarilla de hojas, y en las que mi mente oía un carruaje, el rechinar de unas ruedas mal oxidadas y un hombre con capa que me tendía una mano y me decía: peregrino, soy Manuel Blanco Roma Santa, ¿quieres subir? Para todos aquellos que no lo conozcan, podríamos decir que es el primer asesino en serie español sacamantecas, hombre lobo, como afirmó durante el juicio en el que se le acusó por licantropía y en el que afirmó que una bestia le poseía durante las noches de luna llena. ¿Tú te imaginas, Carmen, estar por esos caminos, esas corredoiras, y que aparezca un carromato con un hombre parecido a Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego? La verdad es que no ha cambiado mucho el paraje, ¿no?, por lo que nos cuentas. No ha cambiado nada, Iker, Carmen, no ha cambiado nada. Te puedo asegurar que ayer y antes de ayer, sobre todo en esas corredeiras, cuando ya no entraba el sol entre los árboles, entre los helechos, las encinas, el roble y la haya, y se oía el aullar de los perros que conducen al ganado al establo, cuando ya no hay sol, Manuel Blanco Roma Santa parece que va a salir en cualquier punto de camino, en cualquier giro. Bueno, pues Francisco nos traerá muchas más sorpresas dentro de unos días, cuando ya está ya a las puertas de Santiago de Compostela. Está en esa parte que dicen, Carmen, que es muy dura, que claro, el camino de la Castilla plana pasa ya a las cuestas, a las subidas, pero yo creo que hay que darle ánimos ya, todos tenemos que darle ánimos porque está a punto de lograrlo. A lo mejor ya la próxima semana nos lo cuentas del Estudio 1 aquí en la cadena SER, ya veremos si Ojalá. ha llegado en esa ocasión. Ojalá, será como entrar en éxtasis, Francisco. Nos ponemos todos en tu mochila dándote ánimos, porque la verdad es que el reportaje del misterio está siendo sensacional, y solo nos imaginamos a nuestro amigo Francisco con un año más y con una experiencia increíble, imagino, a las espaldas, llegando a la Plaza del Obradoiro. Tiene que ser impresionante, porque llegar con todo ese cúmulo de vivencias, claro, le da a uno otro pozo distinto, y si encima llega con músicas como esta, pues imaginaos. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Y vamos de Santiago a una ciudad perdida. Su nombre, Heraclión. Según el periódico The Times, arqueólogos y expertos marinos británicos han hallado una placa de oro del siglo III a.C. que confirma la presencia de la ciudad perdida de Heraclión a pocos kilómetros de la costa de Alejandría. A pesar de haber estado inmersa bajo el agua, la placa fue hallada en muy buenas condiciones por buceadores ingleses y el experto francés Frank Goddio. Hasta el momento, Heraclión, la entrada a la tierra de los faraones, era conocida por fábulas de textos antiguos. El primer manuscrito que cita a la ciudad fue encontrado en el siglo XIX y es conocido como Stèle de Tonis, en el que se confirma la existencia de la mítica ciudad. La importancia del descubrimiento es que confirma que Tonis es la ciudad que los griegos llamaron Heraclión y que poseía uno de los mayores puertos de Egipto y funcionó como entrada comercial clave antes de la existencia de Alejandría en el 331 a.C. Según el historiador griego Diodorus, Heraclión fue bautizada con ese nombre en gratitud al dios griego Heraclio, quien según la leyenda detuvo una inundación en el río Nilo y salvó a la ciudad de un desastre natural.
Pero hace 1200 años la ciudad fue destruida por una serie de desastres naturales, como terremotos, inundaciones y también debido a la subida del nivel del mar. La placa de oro hallada, que mide 60 por 10 centímetros, se exhibirá en el Museo Grecorromano de Alejandría. Vaya notición, ¿eh? Es como la historia de Troya y tantas otras ciudades aparentemente sepultadas en el tiempo y que de repente, desafiando a lo que digan unos y otros, emergen de nuevo. Por cierto, nos preguntaban por la Atlántida, Carmen, y decíamos que había noticias, no exactamente en la supuesta inmersión en aguas de Cádiz y aguas de Huelva, sino en Chipre, ¿no? Efectivamente, Iker, un investigador estadounidense afirma haber descubierto los restos de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida en el lecho del Mediterráneo oriental. Robert Sharmas, un arquitecto de Los Ángeles y que ha dedicado los 2 últimos años a intentar localizar la ciudad perdida, aseguró que un aparato de sonar detectó en el lecho marino entre el este de Chipre y Siria paredes de manufactura humana, una de 3 kilómetros de longitud, así como zanjas de una profundidad de 1.500 metros. Según el experto, es un milagro que hayamos encontrado esas paredes. Tanto el sitio como el tamaño coinciden exactamente con la descripción de la Acrópolis de la Atlántida ofrecida por Platón en sus escritos. Encontramos entre 60 y 70 puntos de coincidencia con la detallada descripción que hizo Platón del diseño de la Acrópolis. Podemos afirmar de manera definitiva que hemos encontrado la Atlántida. Pero el jefe de arqueólogos del gobierno de Chipre, Paulos Florenzos, reaccionó con escepticismo y afirmó que se necesitan más pruebas. Y yo con esta música que nos pone Javi Rodríguez, de verdad, ahora te estaba escuchando y me imaginaba eso, sumergiéndome, viendo esos bloques pétreos, ¿eh? Ciudades bajo el mar, ¡qué maravilla! Vamos con mensajes que nos llegan a ese 7640, muchos amigos como Luis que felicitan a ese peregrino en su cumpleaños. También 2 guardias civiles de Almazora, en Castellón. A ver, apuntamos. Que nos cuentan que han recibido varias llamadas de gente que dice haber visto un objeto extraño en el cielo. A ver, importante noticia, a las 3:41, 2 compañeros de la Guardia Civil, un saludo a todo el cuerpo, que sabemos que tenemos muchísimos amigos que siguen Milenio 3, y además qué maravilla, que nos informen, porque están pasando cosas, han recibido información de última hora. Zona de Almazora, Castellón. Si hay gente por allí, si tenemos oyentes por la zona de Almazora en Castellón, y han visto algo extraño, que nos lo cuenten. Carmen, Iker, ¿os acordáis de mí? Un heavy al que le firmasteis un autógrafo en los estudios de la SER. Yo salía de una entrevista, os vi y no me pude resistir. Hombre, Se llama Ángel. Claro que nos acordamos de Ángel, hombre, que estuvo por aquí hace un tiempo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hola, Iker, Carmen, la historia del Andrew es terrible. A mí también se me quedó grabada la imagen de la cabeza en la cocina cuando fui al museo. Un beso, nos dice Gema de Logroño. Tenéis que hacer más programas como el del viernes, Iker, queramos o no, son los que más nos gustan, nos dice José de Cai. Ya, pero mira, para José de Cai, que hay que dosificar esas cosas, porque llevamos 3 o 4 semanas un poco densos con el tema del miedo, y yo sé que el miedo atrae. Pero os puedo decir, yo tengo la mala costumbre de volver a escuchar Milenio, que esto lo sabe poca gente, en los cascos, en el minidisc que tiene Javi que lo registra, cuando está él, cuando está Juan Frasquel, cuando están todos los compañeros de la SER, nos dan un minidisc. Y entonces yo me pongo en vuestro lado, en el lado del oyente, porque es muy diferente cómo suena aquí a cómo lo oís vosotros. Y entonces estaba en la cama, Carmen, y sentí cierta inquietud. A mí eso del exorcista creo que es que tengo un trauma desde la primera vez que vi la película, y yo creo que hubo gente que estuvo muy muy cerca de apagar la radio, así que tampoco podemos abusar, pero claro, el miedo volverá. Que la apagó. Que la apagó, ¿no? Nos dice, vale, hola, entonces el EGM nos va a ser negativo ya. Hola amigos de la noche, llevo 7 meses escuchándoles y os grabo, pero el programa del viernes no pude escucharlo. Es el único que no he escuchado del miedo que pasé. Hola amigos, soy camionero y os escucho desde una oscura carretera en las cercanías de París. Solo quería daros las gracias por vuestra compañía. Y otro amigo, Quique, que nos dice el miedo cambia la vida tanto como las situaciones en las que ves próxima la muerte. José de Lanzarote, ¿cuándo un programa sobre los hechos ocurridos a principios de los 90 en Noruega? Satanismo, asesinatos, quema de iglesias, el Inner Circle. Bueno, a mí me acaba de entrar ahora mismo un escalofrío porque recuerdo aquellos hechos. Traeremos, si queréis, a Clara Taoces, que estuvo investigándolos in situ en Noruega y Suecia, años 90, una terrible secta que mataba niños.
Y los dibujos que se encontraron de esos niños era algo increíble, porque algunos de ellos dibujaron a sus propios captores. Habían dibujado antes de morir figuras negras con caperuzas. Mohamed Said desde Ceuta nos dice: hola amigos de Milenio, ¿os habéis enterado de nuevas caras en Belmed? ¿Dónde han aparecido más? Se está hablando, bueno, el Magazine del Mundo sacaba un extenso reportaje, como siempre. Nosotros estamos también muy pendientes con Pedro Amorós y toda la gente que está investigando para ofreceros todo el dossier que ya está en ikerjimenez.com, sigue ampliándose por supuesto, pero cuidado, porque también creo que se están sacando las cosas de quicio. Seguramente muchos vecinos de Belmed con buena fe están hablando de nuevas caras y nos parece que de momento no, en otros sitios más que en los dos de los que ya hemos hablado. De todas formas, os prometemos en las próximas semanas toda la información in situ. Otro amigo que nos dice que es de Ponferrada y que el jueves vendrá a Madrid a ver esta Noche del Miedo. Toño, desde Ponferrada. Desde Ponferrada, amigo, un abrazo muy fuerte, nos veremos todos y escucharemos a muchos amigos contar historias. Yo daré solo algunas pautas, porque la Noche del Miedo tiene que ser descubierta por cada uno de vosotros, pero descubriremos cosas. Cada investigador tiene sus secretos. Y por supuesto aquí en Milenio, ya que se acercan las Navidades, ya que se cumple casi un año, os prometo que volverá a ver esa Noche del Miedo. Y muchos amigos vendrán aquí a contarnos sus peores pesadillas. Por cierto, Carmen, último mensaje. Amigos, como siempre, esto funciona a la perfección. Vosotros funcionáis a la perfección, no nosotros. Amigos de Gijón que ya nos están dando datos de esa universidad laboral, ¿no? Pues sí, que la verdad es que sí. Voy a buscar el mensaje porque ahora... Hablaban de leyendas concretas, de gente de Gijón, de cuadros misteriosos en esa universidad laboral. Por lo tanto, tenemos que decir que si tenéis más datos, más información... Aquí lo tenemos. La Universidad Laboral de Gijón fue edificada durante el franquismo. Yo he oído desde historias, leyendas de cuadros que se tragan a los sugieres y luego los devuelven. Bueno, leyendas inquietantes. Gente de Gijón, si tenéis más datos de lo que está pasando ahora mismo, os lo pedimos para que lo sepamos todo. Por cierto, Carmen, noticias también sobre ovnis. Nunca dejan de estar presentes. El teletipo de la información nos habla de un ovni, pero fijaos, en los años 50, en la Unión Soviética, hubo varias fotos inquietantes. Varias fotos que fueron consideradas alto secreto. Como estas conversaciones metálicas que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, pues algo así. Astronautas incluso de la vieja Unión Soviética, cosmonautas, aseguraban haber fotografiado años 50 ovnis con tentáculos. Y viajamos de nuevo a esa posibilidad. Los teletipos escupen esta noticia. Pues sí, que la noticia salió ayer mismo, pero ocurrió el 27 de octubre, cuando Arturo Robles Gil pudo fotografiar y grabar en vídeo en la Ciudad de México un objeto gigantesco que parecía soltar una especie de esferas de colores. Según el investigador Jaime Maussan, se trata de un fenómeno inexplicable. Parece como si fuera un ser orgánico con varios tentáculos y en varios de ellos expulsa esferas. Un controlador aéreo de la ciudad calculó la altura de vuelo, que era más de 10.000 metros, lo que significa que para ser captado por la cámara debía tener un tamaño de entre 300 a 400 metros de diámetro, gigantesco. Al parecer el objeto hizo una serie de movimientos, pero siempre rodeado de unas esferas azules y rojas que parecían estar pegadas a él. Las imágenes fueron captadas a las 9 de la mañana, pleno día, y el objeto estuvo visible unos 15 minutos. Impresionante, sinceramente. Esas fotografías, bueno, en la ciudad de Irkutsk, en la antigua Unión Soviética, hubo un caso terrible en el año 27, donde uno de estos seres, que parecía realmente una medusa, cayó y fue troceado por los campesinos en una especie de corral. Y el famoso caso de Évora, donde varios científicos del observatorio de Évora pudieron, bueno, fotografiar, capturar, aunque luego desapareció, a un extraño ser que bajó de unas hebras, un extraño ser de aspecto casi microscópico, después del pasaje ante la población y portada de todos los periódicos lisboetas y de Évora, de un supuesto objeto volante. Era el año 59, era el mes de noviembre, como ahora, hace ni más ni menos que unas cuantas décadas. Mes de noviembre, Évora, un ser con tentáculos. Las historias se repiten constantemente. ¿Estamos ante un fenómeno natural explicable? ¿Estamos ante criaturas
Se habló incluso de arácnidos que bajaban del cielo transportados en sus hebras, o hablamos de fenómenos sobrenaturales. Nadie lo sabe. En algunas apariciones de la supuesta vírgenes, que algunos dicen ver por ahí, en Fátima, en otros casos, hubo también esa lluvia de filos blancos. Bueno, incluso en Portugal se le dio un nombre. Varios científicos dieron un nombre a este fenómeno que siempre se asoció con los estados místicos. Fibralbina la llamaron. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Milenio 3. En la SER. Cuatro menos 10, y antes de conectar con Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, Carmen, el fiscal pide 8 años de cárcel para una tarotista por encargar el asesinato, atención a la noticia, qué alegría, qué gente hay por ahí todavía, de una clienta. La sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona juzgará el próximo martes 16 de noviembre a Montserrat FM, de 46 años, por un presunto delito de conspiración al asesinato. Al parecer, la tarotista supuestamente encargó el asesinato de una clienta que la había denunciado y la reclamaba 4.320 euros. El fiscal solicita 8 años de cárcel para la acusada y los mismos para los coacusados, Francisco Javier P.B. y Jaime P.R., los dos individuos a quien la adivinadora supuestamente encargó ejecutar el crimen. Según el relato fiscal, todo comenzó en mayo de 2001, cuando la acusada, que tenía su consulta de tarot, magia ritual y exorcismos en Terrassa, Barcelona, no dejaba ningún palo, llamó a Javier, al que conocía de haberle echado las cartas. Según el fiscal, le propuso un trabajo consistente en quitar de en medio a una mujer a cambio de 6.000 euros. Le dio una foto de la futura víctima, en cuyo reverso escribió la dirección y el nombre. El acusado contactó a su vez con Jaime, pero a la última hora la procesada les pidió que aplazaran el trabajo. No obstante, el plan llegó a conocimiento de la policía. De verdad, amigos, un consejo, ya no como periodistas ni como miembros de Milenio 3, sino como simples amigos. Cuidado con toda esta gente, por favor. Cuidado con los que hacen rituales, con los que hacen amarres, con los que adivinan el futuro. ¿Os creéis que esa gente, si adivinara de verdad el futuro, tuviera esa visión divina de lo que va a pasar, estaría echando las cartas y cobrando X dinero? No, estarían dirigiendo el mundo, evidentemente. Mucho cuidado. Una cosa son los fenómenos extraños, una cosa es que hay cosas que están por descubrir, una cosa es la evidencia espontánea que alguien puede tener y otra cosa es lo que hacen en el negocio de algunos, y además con mucho peligro, como estamos viendo. Precaución. Desde este programa y desde la cadena SER siempre, precaución. Y ahora, Carmen, seguiremos con mensajes 7640. Vamos a sortear 3 CDs con sonidos y músicas como este de Milenio 3 que nos acompañan cada madrugada. Muchas preguntas de templarios estamos viendo en los últimos meses, ¿no? José Portollano, además, por ejemplo, nos pregunta: el 4 de septiembre estuve en Portomarín de peregrino. Hay una iglesia y me pareció ver símbolos templarios. ¿Sabéis algo? Bueno, y mucha gente habla del fin de los templarios, de realmente qué datos hay. Bueno, hay que preguntárselo a una eminencia de la historia, a un licenciado en historia y al director de la revista de arqueología, de la prestigiosa revista de arqueología. Además de autor de un libro totalmente recomendable, por si queréis saber cosas como esta, la historia perdida. Nacho Ares. Cambiamos de tercio. Vámonos al último día de los templarios. El súbito final de la Orden de los Caballeros Templarios está sumido en la leyenda. Para explicar su debacle, los expertos hablan de extraños ritos heréticos, amén de las envidias políticas suscitadas en la época. Sin embargo, la pregunta sigue aún en el aire: ¿cuál fue la verdadera razón para que esta poderosa orden desapareciera? La Orden de los Caballeros Templarios se fundó en Jerusalén en el año 1119. Su origen partió de la agrupación de un pequeño núcleo de soldados franceses en la época de apogeo de las cruzadas, y después de 2 siglos de expansión y crecimiento, en 1307, ante la sorpresa de todos, Felipe el Hermoso de Francia les acusa de corrupción. En el proceso seguido contra los templarios salieron a la luz todo tipo de supercherías y prácticas de corte satánico, pero lo que más llama la atención de los investigadores modernos, como Louis Charpentier,
es la continua negación por parte de los templarios de la figura del Jesús crucificado. Para Charpentier, los templarios no fueron a Jerusalén a proteger peregrinos. Ya había órdenes militares que lo hacían. Fueron hasta allí para traer a Europa el verdadero conocimiento del cristianismo, las tablas de la ley y, por supuesto, el polémico Grial, y al parecer es posible que lo consiguieran. El reniego de la imagen de un Jesús crucificado puede estar relacionado con un descubrimiento asombroso. Los templarios no podían adorar la figura de un Jesús crucificado cuando en su poder contaban con las evidencias que demostraban que el verdadero Jesús no murió en la cruz, sino que huyó de Palestina. Esta interpretación explicaría, según Charpentier, las referencias contradictorias del Nuevo Testamento, cuando se habla de un Jesús pacifista y de espíritu realmente cristiano, y otro mucho más político y bélico. Es posible, entonces, que en los Evangelios existan dos textos mezclados que hagan referencia a dos personas diferentes, un hecho al que solamente quizá llegarán a conocer los caballeros templarios. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Más mensajes que nos siguen llegando, ese 7640. Hola amigos, os cuento un caso. La Casa del Lago en Villagarcía de Arousa, en Pontevedra, maldita, con crimen pasional, apariciones de una pareja, pasadizos ocultos y más. Por favor, investiga al oyente. Queremos que te pongas con ello y que nos mandes la información y que tú mismo nos la cuentes. Estoy ingresado en el hospital de Cabueñes y veo la torre de la Universidad Laboral desde la ventana. Iker, estoy muerto de miedo. Hola, pasa nada, no pasa yo nada. Estoy cerca de Almazora, en Castellón, y se ve algo, pero no sé si es lo que dicen los guardias. Otro amigo que nos dice: soy del Grau de Castellón, a 5 kilómetros de Almazora. Me he asomado al balcón, pero no he visto nada. La noche está muy despejada y hace mucho viento. Qué maravilla solicitar información y que al minuto gente de Castellón nos esté dando su punto de vista desde el lugar donde está. Es alucinante. Alberto desde Alicante, que nos dice: buenas madrugadas, cronistas del misterio. ¿Para cuándo una dramatización de lo ocurrido en el santuario de la Virgen de la Cabeza? Bonita dramatización, sí señor. Está trabajando todo el equipo de producción de la cadena SER, porque estas navidades tenemos mucho trabajo y habrá muchas de esas dramatizaciones. Os voy a adelantar una cosa, hombre. Hace 70 años justo se produjo una historia fascinante. La llamaron el Duende de Zaragoza y la estamos preparando. Acabaron derruyendo el edificio donde se producía el fenómeno extraño, una misteriosa voz que adivinó varias muertes. Hoy el edificio que se alza ahí, en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza, se llama Edificio Duende. Iker, si ya Michel Jarre es un genio, honremos a Robert Moog, que es quien le dio las herramientas para hacer esa música celestial o infernal. Pues un abrazo para él también. Y vamos con los ganadores. Iker, que el primer CD se lo lleva Francisco de Málaga, que nos dice: las momias siempre han sido mi pasión. Gracias por contarnos los últimos descubrimientos. Dentro de poco un especial momias en todas las culturas. Yolanda, ya nos quedamos sin la Atlántida en España. Ahora resulta que está en Chipre. Ya no sé qué pensar. Yo tampoco, desde luego. Parece que va a haber más Atlántida que tierra descubierta al final. Irene desde Castellón nos dice: de reconocerlo y os pido disculpas, pero yo tuve que oír el programa del viernes por la mañana y junto a mi marido. ¡Qué miedo! Los tres son los ganadores, ¿no, Carmen? Oye, por cierto, me pasa Guillermo León una comunicación, nuestro webmaster. El pasado mes hubo 1.400.000 descargas de Milenio 3 en Internet. Yo me quedo frío. 1.400.000 descargas en Internet de programas de Milenio 3. Ahí queda eso, ¿eh, Javi?
1.400.000 descargas. Esto está siendo ya un fenómeno y os damos un abrazo. Y que vamos grandísimo. a repetir para todos los amigos que nos lo piden, esa cita el jueves 18 de noviembre, 7:30 de la tarde, Palacio de Congresos de la Castellana, la presentación de La Noche del Miedo. Entrada libre y gratuita para todos los amigos. Por cierto, que yo a las 4 estaré dando esa charla a los catedráticos de periodismo que han hecho ese curso de periodismo y misterio, también organizado por nuestro compañero Pablo. Padre vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Espíritu Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Y yo grité: ¿quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre.
Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas, pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. No lo oye. No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Y José Pancho. Fue aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero... Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Súñer, director de la emisora.
¿Y tú, Ramón? ¿No viste nada? Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no lo entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No. No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. ¿Y dices que eran las 2 de la madrugada? Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que no hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Él sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz. Y silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Súñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él. Algo lo detuvo en seco. ¡Dios! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto pasar! Tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. ¡Encienda la luz! Tranquilícese. Y sobre todo, no hable en voz alta, por favor. Ahí adentro mi Nagra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí y ni se le ocurra dar un paso más.
tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva. ¿Y qué? Lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh, Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole, y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con patín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días, son las Don Joaquín, yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Diré, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde, don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible. En ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo quería. Por Dios, ¿a dónde quieres llegar? Joaquín, ese edificio fue la ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas. El dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los dos quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribar. Hace 80 años se
día el mayor hallazgo de la historia de la arqueología. Escuchábamos a Lord Carnarvon y a Howard Carter nerviosos, contemplando una imagen que nadie más ha podido ver y que estaba encerrada ahí desde hace milenios. Hace 80 años, una noche como hoy, comenzaba no solo el descubrimiento de la tumba del faraón niño, sino también la maldición de las momias. Una tumba concreta en el corazón del Valle de los Reyes, la KV62, intacta, y en ella un sarcófago de oro de 1.250 kilos. Os habla Iker Jiménez en compañía de todo un equipo que hace posible Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Primero, ante todo, gracias por vuestra confianza, esas más de 700.000 personas que a estas horas y también en madrugada en común escuchan Milenio 3 cada semana. Simplemente un detalle y unos números sobrecogedores, nunca mejor dicho, que solo nos imponen una norma: hacerlo cada vez mejor y con más esfuerzo. Era el mes de noviembre y unos soñadores encontraban el culmen a años de sacrificio. Hay una noticia que me gustaría daros a todos. La tengo entre las manos. Durante este año, en otro lugar muy distinto del Valle de los Reyes, el Museo Egipcio de Turín, han ocurrido extraños desmayos, podríamos decirlo así. 26 personas según la Fiscalía de Turín, al frente de ella el fiscal Rafael Guarinello, han asegurado sentirse fatal, perder la visión, náuseas, vómitos en la sala subterránea de las momias. Ha ocurrido en este año en el que se cumplen 80 del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la que empezó a generar una auténtica hilera de misteriosas muertes. Y hay un detalle que a toda la audiencia y a nuestro gran técnico Antonio Bravo le gustará mucho. 26 personas han enfermado sin que se sepan las causas, muchas de ellas niños, profesores incluso de colegios, en el Museo de Turín. 26 personas, las mismas, el mismo número de fallecidos en aquellos primeros años que asolaron a los herejes que se atrevieron a romper los sellos de la tumba de Tutankamón. Una efeméride muy especial para todos los que hacemos Milenio 3 y para todos los que hemos visitado, por ejemplo, ese museo, el Museo Egipcio de Turín, y sobre todo para los que hemos puesto el pie en las calientes arenas del Valle de los Reyes. Esperamos en alguna ocasión transmitir desde allí, sería un auténtico sueño. Nos acompaña hoy un amigo muy especial. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, está aquí en penumbra en el Estudio 1 y yo creo que tan sobrecogido como gran parte de la audiencia, escuchando ese momento histórico, ¿verdad, Nacho? Ese momento en que dos personas rompen unas piedras y se encuentran con ¿qué? Muy buenas noches, Iker. Y lo primero, enhorabuena por la cantidad de miles de personas que te siguen todas las noches de domingo. Pues efectivamente cumplimos 80 años de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, aunque yo me atrevería a decir el más importante de todos, que no ha conseguido ser superado en absoluto por ningún otro. Hay que empezar un poco los sentimientos de esas dos personas, Lord Carnarvon y Howard Carter, cuando el 4 de noviembre de 1922 en primer lugar aparecieron los peldaños y luego a finales de mes cuando llegaron a la propia entrada de la antecámara y a través de un pequeño orificio introdujeron una vela. Fue Howard Carter el encargado de hacer esta tarea y descubrió lo que él definió como una especie de velo de oro. Únicamente veía el fulgor del oro por todas las partes, no son prácticamente sus palabras. Tremendo, el destello del oro encerrado ahí 3.000 años. Se encontró una imagen que probablemente ningún otro mortal ha podido ver, que es una tumba intacta, ¿no, Nacho? Sí, es una de las, quizás el detalle que ha dado protagonismo a todo este descubrimiento es precisamente eso, que es la única tumba intacta real, si dejamos de lado un poco las que descubrió Pierre Montet en Tanis, al norte de Egipto, que eran también tumbas reales, pero no tenían desde luego ni la fastuosidad ni pertenecían a una de las etapas de la historia de Egipto más controvertidas, como es la época de Amarna, con el faraón Akenatón, etcétera. Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de Arqueología, nos ha traído un documento excepcional. Vamos a escuchar breves segundos porque es una grabación muy vieja, muy antigua, pero en un día como hoy, en una noche como hoy, merece la pena este pequeño homenaje. Es la voz del descubridor,
de aquella historia. Howard Carter, esta es su voz. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. Nacho Ares, ¿qué nos decía? Que era un momento histórico, era un momento en que él se dirigía, creo que a la BBC, y hablaba de lo que tenía a sus pies, ¿no? Es la única grabación que se conserva de Howard Carter, realizada poquitos años de su muerte, en 1939. Como bien dices, fue realizada por la BBC y cuenta un poco esa visión tan espectacular que él tuvo a caballo entre los años 1922 y 1923. Habla de los siglos que han pasado desde que el ojo humano volviera a ver por segunda vez todos los tesoros del faraón niño, y la impresión que tuvieron, sobre todo cuando llegaron a lo que es la cámara mortuoria propiamente dicha de Tutankamón, y en una de las capillas que rodeaban al sarcófago, encontraron los sellos intactos, y que ya fue quizás el hecho que les convenció de que efectivamente era un sitio totalmente virgen, que no había pisado absolutamente nadie desde hace más de 3.000 años. Perseguían, Nacho, la tumba de este faraón niño muerto con 18 años. Ahora hablaremos de su extraña muerte. Hace tan solo una semana los teletipos de medio mundo hablaban del último estudio del FBI en el que se suponía que Tutankamón había muerto asesinado. Pero Tutankamón era hijo de alguien muy especial, de Amenofis IV de Akenatón, de una persona hereje, cuya imagen se talló y se destruyó de nuevo en todo Egipto. Fue un hombre que cambió demasiadas cosas, era un hijo de un auténtico hereje, y buscaban esa tumba con auténtico ahínco. Hay que comprender el sueño que ellos tenían, estaban convencidos de que lo iban a encontrar. ¿Cuál sería, si podemos hacer una fotografía, sé que es muy difícil, Nacho, cuando esa vela entra en ese pasadizo, en esa tumba KV62 del Valle de los Reyes, en Luxor, y se encuentran? ¿Qué se encuentran, Nacho? ¿Cuál sería, digamos, si tuviéramos ahí una cámara, aunque ellos hicieron luego fotografías, aquellos destellos, aquellas figuras, ¿qué había? ¿Qué elementos había? Pues en primer lugar, como he comentado antes, lo que más le llamó a Howard Carter fue el brillo del oro. Todos los objetos que había en esa antecámara, que era la primera habitación a la que se tenía acceso una vez cruzado el pasillo, pues estaban prácticamente todos, eran de madera cubierta de oro. Luego las piezas propiamente de oro macizo no llegarían hasta lo que sería la cámara sepulcral. Pero una de las cosas que más llamaron la atención a Howard Carter, el arqueólogo, fue que por primera vez se tenía constancia arqueológica, constancia física de muebles, de objetos, de figuras. Exacto. Que únicamente los egiptólogos conocían a través de pinturas, de relieves en templos y en tumbas, y realmente fue una de las cosas que más le impresionó a Howard Carter, ¿no? Poder conseguir reposacabezas, poder conseguir incluso el maniquí de Tutankamón con el que se probaba los vestidos del pequeño faraón, un montón de detalles mínimos que acercaban de alguna manera la humanidad de esas personas, de esos reyes de hace más de 3.000 años. El vivir cotidiano. Y sobre todo, Nacho, te voy a preguntar porque había dos pequeños sarcófagos que esto, cuando nos hemos estado todo el equipo documentando, a mí me ha dejado helado. Junto a Tutankamón había dos pequeños sarcófagos que estoy seguro que la mayoría de la gente desconoce por completo su existencia, con dos niños que no llegaron a nacer y que tenían ya sus máscaras mortuorias. Sí, esto apareció en la llamada Cámara del Tesoro, y ahí efectivamente fueron descubiertos dos pequeños sarcófagos que contenían unos fetos que, cuando fueron analizados en la década de los 20, pues no se ha podido demostrar si efectivamente eran hijos de Tutankamón y Angesenamón, el matrimonio real, y que todavía estamos un poco pendientes de los estudios de ADN, pero es bastante insólito encontrar este tipo de hallazgos. Hay un pequeño paralelismo en la tumba de uno de los hijos de Ramsés III en el Valle de las Reinas. También fue descubierto un feto, quizás como una especie de símbolo de renacer para ir acompañado de estas pequeñas criaturas en el más allá, pero todavía es un enigma histórico. Había inscripciones extrañas en esa tumba, había inscripciones que más o menos orientaban a que no se podía violar aquel espacio sagrado, aquel espacio del que saldría el alma, y viajaría hacia ese otro mundo, que era prácticamente un mundo misterioso, pero para el que los egipcios preparaban toda su vida, toda su existencia. Esas inscripciones misteriosas de "no se turbe la paz de los muertos" ha provocado un montón de historias, entre ellas una leyenda increíble y ratificada con datos y partes de defunción. Una leyenda que incluso las películas más antiguas se hicieron eco de ella. Empezaron un rosario de muertes del que ahora vamos a hablar, un rosario de muertes increíbles. Tan es así que el gran Boris Karloff protagonizó una película llamada La momia, año 1941, y en ella, casi asombrados por la cantidad de óbitos, de muertes, de fallecimientos extraños de todas aquellas personas que abrieron aquella tumba, exponía así algunas de sus conclusiones en pleno filme.
Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja. Mire los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo. Tal vez la respuesta esté en ese cofre que encontramos. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante, tráigalo y lo abriremos. La madera está totalmente podrida. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y hacemos un breve paréntesis. Siempre sabéis que hay una segunda edición de Milenio 3 de 3 a 4 de la madrugada con un montón de contenidos. Un pequeño avance, Carmen Porter. Pues sí, Iker, porque la noche viene cargadita, la madrugada, mejor dicho. Nos iremos hasta Badajoz, donde nuestro corresponsal nos hablará sobre los últimos avistamientos ovni que se están produciendo en la zona y en los que ha intervenido nada menos que la Policía Nacional. También contactaremos con Córdoba. Desde allí José Manuel García Bautista nos hablará sobre la exposición de la Sábana Santa que se está llevando a cabo en Cabra. Iker, además, ¿sabes qué? Es la primera vez que se hace una talla a tamaño natural del hombre de la sábana. Hablaremos de ello. Viajaremos hasta Estados Unidos, donde nuestro corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, nos dará la última hora sobre un informe que está realizando la NASA sobre la llegada del hombre a la Luna. También inauguraremos una nueva sección, La Historia Perdida, que trata sobre enigmas del pasado y de la cual se encargará nuestro invitado de esta noche, Nacho Ares. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Esta madrugada de 3 a 4, una nueva cita y se me olvida siempre, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, con todos vuestros mails, peticiones, sugerencias que serán leídas, por supuesto, tenidas en cuenta en la madrugada. Hablábamos con Boris Karloff, esa película, año 32, me corregía Nacho, micrófono cerrado, año 32, pues prácticamente 10 años después de que se descubra la tumba del faraón niño. Hablábamos de una serie de muertes. Yo me quedo... siempre digo impresionado, sobrecogido, son términos que aquí en Milenio 3 son habituales, ¿no? Me vas a permitir, Nacho, que dé una pequeña lista y, por favor, abran bien los oídos. El propio Lord Carnarvon, el hombre que patrocinaba, digámoslo así, a Howard Carter, el que ponía el dinero para descubrir esa tumba, a las pocas semanas de descubrirse el sarcófago impresionante, ese chacal que estaba encima de otros objetos, aquellos fetos momificados, aquella tumba que parecía un poco improvisada, como si ese faraón hubiera muerto antes de tiempo, pues como digo, semanas después fallece. Tenía 57 años, era el 5 de abril. 130 días después de abrirse la tumba, un mosquito, un diabólico mosquito, le pica en Asuán y fallece con unas fiebres altísimas. Cuentan los cronistas de la época, incluso los periódicos, que en todo el Cairo se apagó la luz. En aquellas mismas fechas, viendo las catástrofes que se sucedían, la periodista italiana Maria Corelli había escrito en un titular en el Corriere della Sera algo así: sobre los intrusos en una tumba sellada cae el castigo más horrible. Cuentan que una de las personas que estaban dentro de la tumba el primer día de buscar inscripciones, de buscar elementos, fue Alan Gardiner, y que en algunos jeroglíficos tachados había uno de ellos, no se hizo muy público, que decía: la muerte golpeará a aquel que turbe el reposo del faraón. Y comenzaron, bueno, la lista que hemos dicho de óbitos que congregan hoy lo que es el cuerpo de la maldición de Tutankamón. El primero en caer después de Lord Carnarvon, si podemos decirlo así, fue Aubrey Hebert, que era hermano de Lord Carnarvon,
que ante la impresión de la muerte de este se suicida en un arrebato de locura y se lanza al vacío. El secretario de Lord Carnarvon, también horas después prácticamente, Richard Bechtel, se lo encuentran muerto en la cama, enfermedad desconocida, esto se repitió muchas veces, y el parte médico decía supuesta embolia. Poco después, los Wehrstein se lanza al vacío desde un 7º piso. Era el padre de ese secretario. Muy poquito después, el profesor Lafleur, de Canadá, que era el primer científico norteamericano que entraba en esa tumba, siente un tremendo estado febril, un calor impresionante. Muere en Luxor sin que los médicos se lo expliquen. Arthur Maas, del Metropolitan Museum de Nueva York, ni más ni menos, trabajaba con Carter en la catalogación y ordenación del material. Se siente también con esa extraña fiebre y muere cuando es trasladado a Estados Unidos porque no quería recibir cuidados en Egipto. Así, uno tras otro. Por ejemplo, Salem Ben Hamdi, que era el que practicó la autopsia, la primera autopsia al propio faraón, murió con esas fiebres extrañas, fiebres que alcanzaban 43 grados de temperatura, que descomponían prácticamente la sangre. Una lista, uno tras otro. Henry Bristol, Jack Gould, Evelyn White, George Benedict, Mario Pasanova, todos muertos uno tras otro. Todos ellos habían estado en aquellos primeros días en la tumba del faraón niño. Nacho, esto es una auténtica leyenda negra de la egiptología. ¿Tenemos elementos para pensar que hay algo de verdad, de maldición, en la gente que estuvo en aquellos primeros días? Hombre, hay que reconocer que también luego en los medios de comunicación salieron listas excesivamente alargadas de gente que en un principio no había tenido un contacto directo con la tumba, ni mucho menos había trabajado directamente. Pero sí que es cierto que por lo menos 13 de las casi 20 personas que asistieron a la apertura oficial de la cámara sepulcral de Tutankamón en febrero de 1923 fallecieron en circunstancias extrañas, ¿no? Entre ellos Lord Carnarvon, como acababas de comentar. Y muchos de ellos además en situaciones muy similares, presentando síntomas de fiebre y ante situaciones de salud que en absoluto preveían la situación de fallecimiento. Ahora hablaremos de las hipótesis que hay hasta hoy en día de realmente por qué murió toda esa gente que se componía, digamos que era el equipo principal que entró en aquella tumba. Antes de todo eso me gustaría darles una cita importante. Saben que aquí siempre apoyamos los libros. Tutankamón, el último hijo del sol, a punto de salir del horno de la imprenta, Editorial Oberón, y por supuesto nuestro amigo Nacho Ares, donde nos cuenta todos estos misterios. Nos gustaría saber qué piensa Francisco Martín Valentín, que es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, y nos hablaba, vamos a escuchar, Nacho, atentamente, algo sobre esta maldición, lo que piensan los verdaderos egiptólogos sobre esta maldición. El tema de la maldición de las tumbas tiene su fundamento y su origen desde luego en que se han encontrado textos en tumbas. Desde el Imperio Antiguo en adelante hay textos execratorios para los posibles violadores. Por ejemplo, durante la dinastía cuarta concretamente, y en la zona precisamente de la ciudad de los obreros de las pirámides de Giza, existe ya un antecedente de una amenaza al posible violador con castigos de que, en fin, si viola la tumba y no es piadoso, le atacará el cocodrilo, el león y la serpiente. Pero esto sigue durante toda la historia de Egipto. Esto tomó carta de naturaleza con el tema de Tutankamón, con motivo pues de la serie de muertes irregulares, vamos a decir, o sospechosas que se produjeron a partir del descubrimiento de la tumba y de la apertura de la tumba. Ciertamente es una secuencia, digamos, poco común el ritmo de muertes que se produjeron de las personas que intervinieron en el descubrimiento. Francisco Martín Valentín nos hablaba de muertes irregulares, el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Personas que han viajado, que saben con todos los datos lo que hay y que evidentemente ante este filón o a luz de datos solo se puede, mostrar cierto escepticismo, pero ahí están, casi toda la gente, menos precisamente Howard Carter, que fue el primero que entró allí, aunque dicen que al día siguiente le picó un alacrán, se lo cuentan las crónicas, pero es el único que no falleció de manera extraña. Nacho, se especulan varias teorías. Hay 4 teorías de científicas que han intentado explicar que la leyenda no existe. Evidentemente la ciencia no puede admitir esto, y se han puesto a trabajar. Hablan de un tipo de hongo, Aspergillus niger, hablan de veneno
en los propios vendajes de las momias, hablan de radiaciones y hablan de guano de murciélago. Explícanos tú un poco esto, que seguro que lo vamos a comprender mucho mejor. Hombre, de las 4 hipótesis que has presentado, la del veneno, la histoplasmosis, que es la que provoca el guano de murciélago, el aspergillus y la radioactividad, yo creo que con la que se quedan los investigadores actuales es la del aspergillus, ¿no? La existencia de un microorganismo, un hongo, que es capaz de permanecer latente en elementos orgánicos durante miles de años y reactivarse automáticamente con miles de años vivo, efectivamente, y reactivarse automáticamente con la entrada de oxígeno nuevo. Además es una cosa que tienen perfectamente estudiado los egiptólogos, y además yo siempre he dicho que cuando la ciencia, la egiptología, estudia las causas de las muertes relacionadas con la tumba de Tutankamón, lo único que hacen es reconocer la existencia, entre comillas, de una maldición. Claro. Por lo menos reconoce la existencia de esas muertes, como decía antes, ¿no? Y el aspergillus, que además está demostrado científicamente que ha sido una enfermedad que ha afectado a otros investigadores, a otros arqueólogos que han trabajado sobre todo con papiros, con maderas, o sea, todo lo que sean elementos orgánicos que con el paso del tiempo, al pudrirse, pues generan este tipo de aspergillus, hongos que afectan sobre todo a las vías respiratorias, y que no existe en la actualidad ningún medicamento que pueda contrarrestar los efectos de este hongo, pues acaban con la vida de las personas. Por ejemplo, Lord Carnarvon, que tenía afecciones respiratorias, Arthur Mace también, que falleció relacionado con la tumba de Tutankamón. Estas personas tenían problemas precisamente, como digo, en las vías respiratorias, y es muy posible que el aspergillus lo que hiciera fue acelerar esos procesos degenerativos. Una noche como hoy, hace 80 años, también hablaban, Nacho, de algún embadurne especial de las momias, que era lo que la Fiscalía de Turín investigaba este año, de a ver si todavía, digamos, el remanente en esas momias, porque solo era en la sala subterránea de las momias del Museo Egipcio de Turín donde se producían estos desmayos, vaídos, vómitos. Dicen que en la tumba de Tutankamón había una frase sobre la tumba que decía: oh madre de la noche, extiende sobre nosotros tus alas eternas. Y cuentan también que Lord Carnarvon, cuando fallecía, justo cuando se iba del Cairo toda la luz, a la 1:50 horas del 5 de abril del año 23, 130 días, como hemos dicho antes, después de abrirse la tumba, en estado febril evidentemente, decía: he escuchado su llamada y le sigo. Otra de las hipótesis que tú además tratas en tu libro, Nacho, en Tutankamón, el último hijo del sol, es cómo murió este faraón. Muchos piensan que precisamente la maldición ataca a los profanadores de tumbas porque también había cierta maldición. Lo hemos dicho, hijo de un hereje, en ese muchacho, muerto a los 18 años. Los teletipos, hablábamos del FBI, finalizaban una investigación en la que se suponía que no había sido una muerte natural, aparentemente, y aquella tumba, que ahora tú nos explicarás, improvisada, no realizada con todo el primor de una persona que, bueno, de avanzada edad, y que le preparaban todo con perfección. No, era algo improvisado, algo había pasado con ese muchacho. Vamos a preguntar de nuevo a Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, ¿qué opina él de cómo murió Tutankamón, algo que está de plena actualidad? Y luego nos cuentas tu opinión, Nacho. A la vista del último examen que se hizo de la momia de Tutankamón por el doctor Harris, creo recordar, pues fue él quien llamó la atención sobre el hecho de una extraña señal que tenía en el occipucio del cráneo. Y a partir de ahí se especuló, viendo las radiografías y haciendo análisis con anatomopatólogos y forenses, para ver qué había pasado en esa cabeza, ¿no? En el cráneo de Tutankamón. Y parece que los expertos dicen que pudiera haber habido un golpe en la base del cráneo, en el occipucio, que dentro del interior del cerebro se pudo haber producido una acumulación de sangre que finalmente acabó presionando el cerebro y que finalmente pudo producir la muerte. Yo, sin embargo, sí me inclinaría a lo que nos puede decir la historia, y lo que parece que nos dice la historia, el contexto del mundo de Tutankamón, es que hubo una serie de personajes que actuaron alrededor del rey niño o del rey joven por intereses, pero que finalmente no les interesaba que pudiera seguir reinando, porque era una salida de compromiso. Una especie de conspiración
muy desconocida para la ciencia, porque no se acaban de poner de acuerdo sobre cómo acabó sus días ese faraón niño que fue casado con 12 años y que murió pues con 18, que según la tumba y la autopsia medía unos 64 metros y estaba bastante deforme porque se habían pasado, podemos decirlo así, con los ungüentos funerarios. Nacho, ¿tú qué teoría tienes hoy en día? ¿Este niño, hombre, faraón, rey de los egipcios, cómo terminó sus días? Quizás el fundamento de la maldición para muchos. Es muy difícil saberlo. Efectivamente, como comentaba Francisco Martín Valentín, existen una serie de indicios que han sido estudiados por médicos en donde se puede intuir más o menos que hubo una serie de circunstancias extrañas que rodearon a los últimos días de la muerte de Tutankamón, ¿no? Por ejemplo, también si estudiamos detenidamente algunos de los objetos, algunas de las representaciones de este rey aparecidas en la tumba, pues podremos ver que, por ejemplo, aparece tirando con arco sentado en una silla, ¿no? Algo totalmente insólito para cualquier arquero. Eso significa ya que tenía problemas para andar. Aparecieron también en la tumba infinidad de bastones, todos ellos con desgaste en la parte inferior, o sea que habían sido utilizados por el propio rey. Y quizás la aparición, el occipucio de esta acumulación de sangre quizás sea una de las razones, ¿no? Pero también es muy difícil decirlo porque hay que pensar que cuando fue descubierta la momia, como bien comentabas antes, estaba totalmente exagerado el embadurne de ungüentos utilizados para la momificación, y el propio Howard Carter y el equipo de arqueólogos tuvieron muchísimas dificultades para extraer la momia, ¿no? Y en esa extracción también se deterioró muchísimo el cráneo, y los forenses de hoy tienen lógicamente grandes dificultades de saber qué es lo que se estropeó en el cráneo en 1923, 24, 25, cuando fue analizada la momia, o realmente si esos problemas que tiene la anatomía actual de la momia derivan directamente de la figura de Tutankamón de hace casi 3.000 años. Ahí está el misterio, el Museo Egipcio de Turín, 26 desmayos, 26 muertes a lo largo de los años, y vamos a acabar con un sonido muy especial, unas trompetas que son las del ajuar funerario de Tutankamón, grabadas en 1939 por la BBC. Vamos a escucharlo. Pues estas trompetas que todavía suenan y mantienen el tipo, ¿verdad, Nacho?, tienen también una leyenda. Sí, porque se dice que incluso la persona que interpretó la música en el Museo del Cairo, que es donde está grabada la música, pues falleció al poco tiempo de tocar estas trompetas de plata, ¿no? Pero eso sí que está demostrado que es parte de la leyenda negra que cubre a la maldición de Tutankamón. Muy interesante esa palabra, la leyenda negra. La directora del Museo de Turín, la directora del Museo Egipcio de Turín, Ana María Donadoni, decía que por favor, con estos desmayos, 26, el mismo número de muertos, no alimentemos la leyenda negra. Nosotros aquí simplemente hemos contado las cosas. milenio3@cadenaser.com, un buzón para todas vuestras sugerencias. Nos vemos dentro de 4 horas con nuestro programa especial.